en Fase Experimental, con Aarón del Campo y Teresa Rayón. Bienvenidos, como cada 15 días, a vuestro programa de ciencia, en Fase Experimental. Vuestro programa favorito, como siempre, en radioxlondres.com. ¿Qué os contamos aquí? Pues os contamos un poquito de la ciencia que hacen los científicos españoles, pero que están aquí en el Reino Unido. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues lo hacemos de la mano de la comunidad de científicos españoles en el Reino Unido. ¿Y sabes quién es la mejor de todas esas, de los miembros de la comunidad de científicos españoles del Reino Unido? Pues la persona que tengo aquí delante, Teresa Rayón. Buenas tardes. Es ella. A ver, buenas tardes. No sé si soy la mejor, pero por lo menos soy la científica. Nuestra científica de cabecera. Nominada, eso es. La que ha pringado. Ya está, nadie quería estar conmigo. Pero al contrario, no es que ha pringado, es que me ofrecí voluntaria, porque esto es lo que más me gusta, hablar de ciencia, pasármelo bien. Yo estoy encantadísimo que Teresa esté con nosotros todas las tardes y esté con nosotros todos los martes, los jueves, los sábados de 3:30 a 4. Nos podéis escuchar en radioxlondres.com. También nos podéis escuchar en la página de la CERU, ¿no? Que es la página... Ya me han dicho que no lo diga así porque nadie lo entiende. Claro. Así que sruk.org. Que search... dilo en inglés, a ver. Org. Que sabes que me gusta. Org. Yo a mí más que soy del Albacete y la G la hacemos muy bien. ¿Ah, sí? Sí, que lo hacemos todo muy bien. Guturalmente. Vamos a tomar un whisky a la discoteca. Madre mía. Bueno, que me lío, que nos escuchamos los martes, los jueves, los sábados de 3:30 a 4. Si no, pues como siempre podéis bajar el podcast, lo ponéis en el móvil, en el metro, y en vez de escuchar el sonido estridente del metro de Londres o de cual metro donde estéis, o del autobús donde estéis, que nos podéis escuchar around the world, pues ahí estamos. Y esta semana pues nos vamos a hablar, teniendo a colación que fue el 5 de junio, fue el día del medio ambiente, y que nuestro amigo Donald Trump, como te queremos desde aquí, ha cogido y se ha salido de los acuerdos de París para luchar contra el cambio climático. Pues vamos a hablar con una experta en el tema, con la doctora Julia Martín Ortega, que nos va a hablar de sostenibilidad, de economía y de cómo utilizar un recurso tan importante como es el agua dulce y poder economizarlo y que tengamos todos agua para todos, como decía aquel. Y como siempre, pues yo voy a traeros esa noticia, la chorrinoticia de la semana, que yo lo intento hacer serio, pero es que no me sale. Y yo encuentro cosas como esta y digo, yo tengo que compartirla, porque a Teresa le encanta. A mí me gustan, me gustan. Nunca las escojo, por algo será. Así que vamos a dejar ahí, Aarón, que encuentres un nicho. Claro, yo que quiero dejar que tu reputación siga intacta. Claro. Yo como no tengo, pues digo, pues nada, yo lo suelto. Pues dale. Te voy a hablar de sexo y caracoles. ¿Sexo y caracoles? Sí, así. Ya. Bueno, más allá de que los caracoles son hermafroditas, no sé qué más sexo los pobres van a tener. Los caracoles. Espérate que los caracoles. Venga, estoy lista. Pero un trío, además. Voy a hablar del fallido triángulo amoroso de Jeremy, el caracol zurdo. Os voy a contar la historia de Jeremy, el caracol zurdo, y más científicamente de Concha Lebogira, o que gira hacia la izquierda. Bueno, más bien os voy a hablar de la vida sexual y reproductiva de él. Jeremy fue hallado el año pasado en un jardín de Londres por un avispado. Iba a poner así voz seria, pero no. Jeremy fue hallado el año pasado en un jardín de Londres por un avispado en materia de caracoles, y que vio la concha en el sentido contrario a las agujas de reloj y se percató de la rareza del animal. Y es que resulta que es una cosa muy rara. Y Jeremy llegó a la Universidad de Nottingham, centro de Inglaterra, e hizo feliz al profesor de genética evolutiva Angus Davison. Él, en 20 años de investigación, nunca había visto jamás a ningún lebogira, hasta que conoció a Jeremy. 1 de cada millón de caracoles son zurdos, así son de raros. Al profesor Davison se le iluminó la bombilla y hizo un llamamiento mundial para encontrar otro de igual y ponerlos a emparejar. Sorprendentemente, este Tinder improvisado de caracoles funcionó muy rápido, hizo match, hizo match, pero no una vez. Dos veces. Estaban exultantes, 2 posibilidades para seducir a Jeremy y así conseguir información científica y biológica para la investigación de Angus Davison sobre la identificación de genes responsables de ciertas asimetrías. Un estudio elaborado en caracoles, pero que se puede extrapolar a los humanos. De los 2 localizados, un zurdo se llama Lefty, chistazo, y procedía de Ipswich, en el este de Inglaterra, y el otro llegó desde un criadero de Mallorca, y le pusieron de nombre Tomeu. Los 3 formaron un triángulo amoroso que, tras las presentaciones previas, pues acabó con la copulación y el amor entre Lefty y Tomeu, del que sí, amigos, tristemente quedó excluido Jeremy. Pobre Jeremy.
Lo que va de año, la pareja Lefty y Tomeu han tenido 170 bebés, todos de ellos diestros o de concha dextrogira, que gira hacia la derecha, o sea, los normales, los que se comen, los que se chupan y con tomate y tal. Y Jeremy pues prefiere mantener silencio sobre lo que ha ocurrido alrededor con sus amigos. Parece que el profesor Angus Davison ya alertó de que la información genética que se generaría en los hijos de la nueva pareja de los caracoles zurdos sería más interesante en generaciones de nietos y bisnietos que la de los hijos. Habrá que esperar a generaciones postreras, las siguientes, para que surja la oportunidad de que nazcan caracoles. Del impacto psicológico que ha tenido Jeremy sobre la atracción de física entre Lefty y Tomeu no nos hablan. Dice, incluso podemos tener una interpretación política del hecho, porque podría constituir un boicot al Brexit, porque han copulado dos hermafroditas europeos, un británico y un español, en lugar de dos británicos que producirían caracoles 100% british, y ahora tenemos 170 caracoles europeos. Esta historia... ¿Qué te parece? Me parece que es de Lola. Totalmente. Eso es lo que me parece. Y entonces, pero escúchame una cosa. A ver. Ellos tenían los dos sus conchas hacia la izquierda, sí, ¿no? Levógiros. Y sus hijitos, ¿no? No han salido todos de derechas. Vaya, por Dios. Eran de Podemos y les han salido del PP. Curioso. Pero posiblemente generaciones postreras, venideras pues ya se empiezan a... Generaciones estamos hablando hermanos con hermanos y hermanas con hermanas, no nos olvidemos. Teniendo en cuenta que son hermafroditas, no creo que vaya a pasar mucho, ¿eh? Bueno. No sé, a lo mejor salen monárquicos. Bueno. Veremos. Que me meto en líos. Teresa, tráenos un poco de sapiencia y seriedad a énfasis experimentado. Pues hoy, como decía Sharon, como vamos a celebrar el Día del Medio Ambiente, pues se me ha ocurrido coger unas noticias que para mí están un poquito más alejadas de lo que normalmente os traigo, pero bueno, que creo yo que son buenas noticias para el medio ambiente. La primera va sobre gusanos que degradan el plástico. El gusano de la cera, enemigo habitual de las abejas, podría usarse a escala industrial para eliminar plástico. Como todos sabemos, el problema del plástico es mundial. Por un lado, es un material muy práctico gracias a su resistencia, pero por otro, su difícil eliminación y nuestro exagerado uso del plástico hacen que en la actualidad podamos encontrar restos no biodegradables por todas partes. Para que nos hagamos más o menos una idea del problema del que estamos tratando, una bolsa de plástico de polietileno, que es uno de los materiales típicos a los que llamamos plástico, tarda en degradarse unos 100 años. Y de media, cada persona utilizamos al año unas 230 bolsas de plástico. El artículo que os traigo está publicado por Federica Bertoccini, que es una investigadora del Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria. Y ella ha encontrado una posible solución natural para la degradación del plástico. Bertoccini ha descubierto que los gusanos de cera, que el nombre oficial es Galeria melonella, se alimentan habitualmente de miel y de cera en los paneles de abejas, pero también son capaces de degradar el plástico. Los resultados de esta investigación del CSIC, en colaboración con Paolo Bombelli y Chris Howe de la Universidad de Cambridge, se publicaron en abril en la revista Current Biology. Aunque el foco de la investigación de Federica Bertoccini es en el estudio del desarrollo embrionario en reptiles, aves y mamíferos, este descubrimiento se produjo mientras la investigadora desarrollaba su afición por la apicultura. Para eliminar unos gusanos que se alimentaban de la miel y la cera de sus abejas, los sacó del panal y los colocó en una bolsa de plástico cerrada. La sorpresa llegó al descubrir que los gusanos se habían escapado de la bolsa a través de unos agujeros. Aunque potencialmente estos gusanos pueden ser útiles para biodegradar el plástico, es importante destacar que la cantidad que digiere cada gusano de cera es muy pequeña y se necesitaría un gran número de estos gusanos, del orden de 100 billones de gusanos para degradar las 80 toneladas de plástico que acumulamos en el mundo cada año. Y además habría que mantener muy bien vigilados a estos gusanos, ya que en la naturaleza representan un problema para los apicultores. Lo que sí que podemos hacer con estos gusanos es descubrir cuáles son las proteínas implicadas en este proceso de degradación del plástico. Una vez identificadas estas enzimas, se podrían introducir en bacterias, quizás generar bioreactores donde la degradación del plástico sea factible. Y lo bueno de esto es que justo el año pasado un grupo de Japón identificó una bacteria que existía en la naturaleza que se alimenta de otro plástico muy habitual, el PET o, a ver si lo digo bien, polietilentereftalato. Eso es lo de la botella de agua, ¿no? Efectivamente, el que está presente en las botellas de agua y en botellas tipo Coca-Cola. Entonces, la combinación de estos dos hallazgos podría proporcionarnos una nueva forma de deshacernos del plástico. Se dicen refrescos de cola, que no hay que hacer publicidad, Teresa. Perdón. Igual Coca-Cola nos quiere patrocinar. A lo mejor, quién sabe. Hola, Coca-Cola, patrocínanos. Eso, con el polietileneftal, ¿cómo era? Que no se llamaba la Pepsi y hacemos una oferta a ti mejor. Nosotros nos gusta todas.
Y la otra que os traigo, curiosamente también viene de un descubrimiento hecho por serendipia por parte del investigador. Y qué bonita palabra, serendipia, me encanta esa palabra. Nos encanta, ¿eh? Sí, a mí me gusta mucho esa palabra. Es bonita, sí. Estamos de acuerdo. Bueno, por azar, podemos decirlo también. Y esta es un poquito más compleja para mí explicar, espero que explicarosla bien. De lo que vamos a hablar es de catalizadores baratos que transforman la luz solar y el dióxido de carbono en combustible. Y es que resulta que se ha descubierto un nuevo catalizador hecho de óxido de cobre y estaño que utiliza energía solar para generar monóxido de carbono, que es un compuesto que se puede utilizar para luego refinar combustibles como el petróleo. El proceso por el que las plantas generan compuestos carbonados usando la luz solar y el dióxido de carbono es el proceso conocido como fotosíntesis. Y este proceso es muy eficiente y muy limpio para generar energía. Entonces, por eso normalmente los científicos intentan imitarlo. En las últimas décadas, los investigadores han descubierto una serie de catalizadores que permiten que la conversión del dióxido de carbono a monóxido de carbono a través del agua exista en presencia de una corriente eléctrica. Un catalizador es una sustancia que acelera o retarda una reacción química sin participar en ella. Y por ahora, uno de los mejores catalizadores estudiados es una mezcla bastante barata y abundante de cobre y oxígeno llamada óxido de cobre. El autor de este estudio, Marcel Schreier, autor de este artículo publicado en junio en Nature Energy, cuenta que el descubrimiento que hizo totalmente al azar surgió cuando estaba estudiando cómo funcionaban los catalizadores de óxido de cobre. Al recubrir uno de ellos con estaño, descubrió que en lugar de dividir todo en agua y perder un poco de energía, el nuevo catalizador generaba monóxido de carbono casi puro. Con un recubrimiento de un átomo de grosor sobre el óxido de cobre, los investigadores convirtieron el 90% de las moléculas de dióxido de carbono en monóxido de carbono, además de hidrógeno y otros subproductos. Además, los autores usaron energía solar para realizar el proceso. Este porcentaje es mucho mejor que las plantas durante la fotosíntesis, que almacenan energía con una eficiencia de aproximadamente el 1%, e incluso encabeza los enfoques híbridos recientes que combinan los catalizadores con microbios para generar combustible. Los suministros explosivos de electricidad renovable ahora generan ocasionalmente más energía de la que la red incluso puede manejar, por lo que lo único que falta es que los científicos encuentren una forma viable de almacenar este exceso de electricidad. Oye, pues me encanta. ¿Energías renovables? No, en serio, además viene muy a colación para lo que vamos a hablar con nuestra próxima invitada. Muchísimas gracias, Teresa. Un placer. Como siempre, la voz de la experiencia y la parte seria de este experimento experimental. Muchísimas gracias, Teresa. Nos vamos a ir enseguida con la doctora Julia Martín Ortega, que vamos a hablar con ella de medio ambiente y economía y sostenibilidad en el agua. En Fase Experimental, tu espacio de ciencia en radioxlondres.com y en la web de la Comunidad de Científicos Españoles en el Reino Unido. Continuáis escuchando en Fase Experimental, el programa de ciencia, vuestro programa de ciencia favorito, aquí en radioxlondres.com, que nos podéis escuchar, como bien sabéis, los martes, los jueves y los sábados, 3:30 a 4. Y ya vamos a nuestra parte principal, a lo que nos trae aquí cada 15 días, a escuchar a alguno de nuestros miembros de la Comunidad de Científicos Españoles en el Reino Unido, la CERU, que es con quien hacemos este programa. Y como os adelantábamos al principio del programa, hoy vamos a hablar un poco de medio ambiente, del agua dulce, y para ello nos hemos traído hasta nuestros micrófonos a la señora Julia Martín Ortega, la doctora Julia Martín Ortega, porque, como decíamos, el agua dulce es vital para los ecosistemas terrestres, para las plantas, los animales y, por supuesto, para el hombre. La humanidad depende del agua no solo para beber, sino también para la producción de alimentos, la gestión de residuos, la producción de energía o para el transporte. Nuestra invitada de hoy se centra en las relaciones entre la sociedad y los sistemas hídricos desde una perspectiva interdisciplinaria y de la relevancia política, ya que Julia tiene una formación multidisciplinar en ciencias ambientales y economía, con especial interés en la investigación del agua, como comentábamos. Doctora por la Universidad de Córdoba, Julia se incorporó al Sustainability Research Institute en 2015 y después de 5 años como investigadora principal en el James Hutton Institute en Escocia, y anteriormente trabajó para el Centro Vasco del Cambio Climático. Julia, lo he dicho todo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, creo que sí. Muchas gracias por invitarme. Es un placer poder hablar con la comunidad de científicos españoles en el Reino Unido. El placer es nuestro. Lo último que he dicho es que trabajaste para el Centro Vasco del Cambio Climático. La noticia más reciente que hemos tenido en los periódicos ha sido la salida de Estados Unidos, de la administración Trump, de los acuerdos de París para la lucha contra el cambio climático. ¿Qué opinión te merece?
Bueno, pues me parece horrible, no me puede parecer peor. Además, es una cosa que últimamente, aunque mi especialidad no es cambio climático per se, es una cosa que he estado pensando en relación con los mensajes que les pasamos a las nuevas generaciones sobre cómo afrontar el problema del cambio climático. Yo, además de investigadora, soy profesora, le doy clase a chicos sobre temas de sostenibilidad y medio ambiente, y uno de los mensajes claves que a mí me gusta pasarle a los alumnos es que como individuos, como ciudadanos, tenemos dos responsabilidades clave en relación al cambio climático, que son una, nuestro comportamiento individual, es decir, las acciones que cada uno de nosotros llevamos en nuestra vida diaria y que podemos hacer que sean más o menos sostenibles. Y esos son un mensaje que está calando, que ha calado definitivamente con los más jóvenes. Sin embargo, el otro ámbito en el que tenemos la responsabilidad de actuar es en aquel de elegir, de votar y apoyar a los líderes mundiales, que son los que verdaderamente tienen capacidad de hacer grandes cambios a escala planetaria en el tema del cambio climático y el medio ambiente en general. Y el hecho de que en Estados Unidos tengan un presidente que sufrimos todos, que ha llegado hasta tal punto de retirarse del Acuerdo de París, es probablemente una de las peores noticias absolutamente que pueden ocurrir en el tema del cambio climático. Mi única esperanza es que el presidente de Estados Unidos es un ser tan desacreditado que me gustaría pensar que esto vaya a generar una reacción en contra del resto de líderes mundiales que haga que se impulse una acción más efectiva como reacción, si quieres, dado que este individuo es tan desacreditado. Estoy totalmente de acuerdo contigo. La verdad es que yo creo que va a haber un efecto rebote en ese aspecto, yo creo. Esperemos que sí. En cualquier caso, a mis alumnos el mensaje. Lo que a ti te afecta, ¿cómo afecta el cambio climático a la disponibilidad del agua y cuánto contribuye la contaminación de ella? Bueno, pues efectivamente, como yo he dicho antes, mi especialidad no es en cambio climático per se, sino en los sistemas hídricos. Sin embargo, el cambio climático lo que hace es que intensifica cualquiera de los procesos de degradación que estamos, digamos, sufriendo actualmente. Todas las predicciones van en que todo esto va a empeorar. Porque se va a intensificar en cuanto todos los efectos negativos en cuanto a escasez, pero también, por ejemplo, inundaciones. Ahora aquí en el Reino Unido, como sabéis, el tema de las inundaciones está absolutamente en boca de todos, porque ha habido inundaciones muy intensas muy recientemente, en los últimos años. Y entonces, digamos que todos los problemas acaban siendo agravados por el cambio climático, tanto por el incremento de la intensidad y el incremento de la frecuencia con la que ocurren. Además, hace que cualquier ámbito de la gestión de los recursos hídricos tenga que combinarse con una reflexión sobre la adaptación a los efectos del cambio climático que van a ocurrir. Por tanto, lo que hace es que multiplica la complejidad y multiplica la incertidumbre alrededor de cualquiera de los problemas que nos encontremos con el agua. ¿Cómo podemos medir el impacto de la mano humana en los sistemas de agua dulce terrestres y cómo afecta esos cambios al bienestar humano y al medio ambiente? Bueno, pues eso ya vamos entrando más en mi tema, en cierto modo. Nosotros lo que hacemos ahora mismo, lo que la investigación del ámbito en el que yo trabajo está muy centrada, es en tratar de comprender cuál es el efecto que los procesos biofísicos que ocurren en el medio ambiente afecta al bienestar humano, ¿no? Como de manera digamos muy concreta y de manera en la que intentamos integrar los modelos que replican los procesos biofísicos con digamos las herramientas de decisión que incorporan elementos socioeconómicos, ¿no? Entonces eso es lo que intentamos hacer. Tenemos metodologías que están ya muy desarrolladas que nos permiten medir cuantitativamente y medir también incluso en términos monetarios cuáles son esos efectos sobre el bienestar humano. Entonces, esos son unas metodologías, unas disciplinas que han ido creciendo desde los años 70 hasta ahora y que están bastante desarrolladas.
El gran reto que tenemos ahora es ver cómo integramos, digamos, esa cuantificación, esa monetización con otros aspectos del bienestar que son más intangibles, que son más difíciles de medir, pero que son igualmente importantes, ¿no? Son todos, por ejemplo, aspectos que tienen que ver cómo afectan el deterioro de los ecosistemas, no solamente a nuestro sistema económico, pero, por ejemplo, también a nuestro contexto cultural, cómo afecta a las relaciones sociales, a los partenariados, el capital social, la fortaleza que tienen las sociedades por sí mismas. También, por ejemplo, aspectos de la fortaleza de las comunidades, cómo las comunidades pueden hacerse más resilientes, más fuertes. Todos esos son aspectos que tienen que ver con el capital humano, digamos, pero que son bastante intangibles y difíciles de medir y, por tanto, suelen quedar excluidos de los procesos de toma de decisión, porque las decisiones, a los que toman decisiones les gusta hacerlo basados en números, en medidas, en cosas que pueden cuantificar, que pueden ver. Entonces, ese es el gran reto que tenemos. ¿Cómo incorporamos estos otros aspectos del bienestar humano en los procesos? A raíz de lo que me dices, normalmente siempre la conservación del medio ambiente se ha visto como un proyecto social. ¿Puede ser la solución que se vea como un proyecto económico, poder acabar, por ejemplo, con la sequía en ciertos lugares o la conservación de ciertos ecosistemas de agua dulce? Absolutamente, ese es una vía que ha entrado muy fuerte, particularmente lleva bastante tiempo, pero desde el año 2003, cuando se publica la evaluación del milenio, el Millennium Ecosystem Assessment, se crea muy claramente el reconocimiento a nivel internacional de que los llamados servicios ambientales tienen un valor. Y ese valor tiene también implicaciones económicas. Por tanto, traer el argumento económico ayuda a incorporar elementos que tradicionalmente se han ignorado, porque se pensaba que el medio ambiente es gratis, es de todos y por tanto podemos abusar de él. Entonces, eso es una cosa que se está consolidando de manera muy importante, y lo interesante, particularmente aquí en el Reino Unido, es que ya hemos trascendido al mundo puramente académico en esas discusiones, y ya los llamados policy makers, ¿no? La gente que tiene la capacidad de actuar en política ambiental, está ya muy convencido de ese argumento. Esto es una cosa que concretamente yo veo que el Reino Unido lidera bastante en esa, incorporación de lo ambiental a las decisiones, incluido un componente económico, como tú bien dices. Es decir, que la sequía no solamente es malo porque se deterioran las cosas, sino porque tiene un coste no solamente para la agricultura, pero para muchas otras cosas. Pues a lo mejor tocando el bolsillo, que siempre eso de tocar el bolsillo a todo el mundo le afecta. El mal uso de los recursos acuáticos es un problema global, existen zonas de mayor riesgo. Como tú me comentabas, el Reino Unido está empezando a liderar esta lucha. ¿Cómo lo ves a nivel global? Pues probablemente el agua, junto con la pérdida de la biodiversidad y el cambio climático, sean aquellos grandes asuntos que podemos llamar globales, es decir, que afectan a todo el mundo. Es verdad que afectan de manera muy diferente. Obviamente la sequía es un problema terrible en algunas partes del mundo, pero como yo comentaba antes, también tenemos problemas de inundaciones que pueden ser muy devastadores. Entonces, la manera en la que yo en mi investigación y mis colegas entendemos el agua, verdaderamente no es el agua simplemente como el recurso, el líquido, por así decirlo, sino el agua como el vehículo que articula la relación entre el hombre y el medio, su paisaje, digamos, el medio en el que se sitúa. Si tú lo piensas, todas las civilizaciones nacen alrededor de un río, en las aguas sirven para fomentar la actividad económica, pero también son, digamos, la fuente de otros ecosistemas, de los bosques. Es decir, el agua verdaderamente es la articulación de la relación entre el hombre y el medio. Por tanto, como tal, básicamente no hay ningún lugar en el mundo que escape a la necesidad de atender a los recursos hídricos. Algunos sociólogos, incluso sociólogos y expertos en geopolítica, apuntan que el agua puede ser causa de las guerras que vaya a haber en el siglo XXI. ¿Puede ser esto así o no? Esto está muy, muy establecido, que por ejemplo, grandes partes de los problemas del Oriente Medio son conflictos sobre agua. Es decir, está ya bastante estudiado, además, que Israel, por ejemplo, está ejerciendo
un absoluto control de la cantidad de agua que deja entrar en Palestina, y eso es absolutamente un elemento, digamos, de chantaje en el conflicto. O sea, por tanto, es origen, pero también instrumento de conflicto. Y eso es una cosa que está bastante... Vamos, digamos que en el mundo académico no hay duda de eso, no hay duda ninguna. ¿Cómo se detectan áreas donde poder mejorar la relación de la población con su entorno? ¿Áreas, te refieres a áreas geográficas o áreas sí, áreas de conocimiento? geográficas. Áreas geográficas. Bien, pues como te decía antes, no hay, digamos, ningún territorio que escape a esa articulación entre el hombre, el agua y el medio. Aquí concretamente, si pensamos en el Reino Unido, uno de los elementos bastante articuladores de ese sentido tiene que ver con el uso del suelo que se da. Zonas, por ejemplo, que son eminentemente agrarias, que aunque aquí no tengan problemas de sequía y de riego como tenemos en España, sí tienen problemas como, por ejemplo, la llamada contaminación difusa, es decir, los contaminantes que van desde la agricultura, desde las tierras cultivadas al agua, pero también tenemos todas las zonas que tienen que ver con con las ciudades y cómo el efecto de lo que se haga, digamos, a cuencas arriba afecta a las ciudades abajo, y volviendo al tema de inundación. Es decir, no hay ningún elemento del territorio en el que la relación agua, ser humano y medio no sea fundamental. Por tanto, prácticamente en cualquier sitio del mundo hay una complejidad interesante que estudiar. Desde la universidad, ¿colaboráis con ONGs, autoridades locales, ciudadanos? ¿Cómo lo hacéis? ¿Tenéis colaboraciones? Eso es otra cosa que a mí me encanta del Reino Unido, que para mí en ese sentido está a años luz de otros contextos en los que yo he podido trabajar o interactuar, y es que yo, mi día a día supone una interacción bien con los llamados policymakers, ¿no? Los políticos, los reguladores y la gente que tiene que implementar las políticas, pero también con las ONG, los llamados trust, ¿no? Los wild trust, las organizaciones que se encargan de la protección de la naturaleza, pero también con comunidades locales, con partenariados locales, con los responsables de gestionar las cuencas. O sea, mi día a día tiene que ver con intentar interactuar con ellos para comprender qué cosas necesita que la ciencia les ayude en su trabajo, y a su vez incorporar la información que ellos me pueden dar a mi investigación. Es una constante, y para mí una de las cosas punteras que tiene este país, al menos en mi ámbito, en relación a la interacción entre la ciencia y la sociedad. Te veo un poco, ¿no?, de mediadora, ¿no? Porque me imagino que los políticos irán para un lado, las ONGs y las asociaciones irán para otro. Hay confluencia. ¿Cómo os enfrentáis a esa cantidad de voces distintas que tenéis que mediar con ellas? Pues efectivamente es un reto, y es tal reto que de hecho nosotros estudiamos esas relaciones, ¿no? Es decir, en mi ámbito se llama la investigación transdisciplinar. Por transdisciplinar entendemos, por una parte, interdisciplinar, en tanto en cuanto que tienes múltiples disciplinas intentando juntas resolver un problema. Por ejemplo, en mi caso yo interactúo muchísimo con los hidrólogos, ¿vale? Y los economistas. Entonces, es la parte interdisciplinar, pero lo que llamamos transdisciplinar es cuando tú añades a esa ecuación esas otras voces, y lo haces con un doble sentido. Por una parte, para integrar su conocimiento, que muchas veces es muy relevante porque tiene un conocimiento local, tiene un conocimiento muy práctico, pero por otra parte también para saber cómo pasarle, digamos, los mensajes que los científicos sacamos, ¿no? Y entonces tal es el reto de incorporar esas otras voces, que incluso llevamos a cabo investigaciones sobre cómo hacerlo mejor, sobre cómo hacerlo con cuidado, sobre cómo hacerlo para que no se nos enfaden, y cómo hacemos también, por otra parte, para que ellos no intenten, digamos, manipular nuestra investigación. Una cosa es escucharlos para, digamos, tenerlos en cuenta, y otra cosa es que ellos intenten influir en lo que nosotros hacemos, en la objetividad y el rigor con el que nosotros queremos trabajar. Total, es un arte, vamos. Ya estamos acabando, pero antes de despedirte, me gustaría que hicieras un pequeño ejercicio de imaginación. Llaman mañana a la doctora Julia Martín Ortega y la nombran ministra de Medio Ambiente. ¿Cuál sería tu primera medida? ¿Cuál sería tu actuación estrella? Oh, Dios mío, qué pregunta tan difícil. Esa no me la...
esperaba. Pero yo creo que, pues precisamente, quizá al hilo de lo que venimos comentando, intentar reunir a todos los actores, ¿no? Para intentar establecer, digamos, una estrategia integradora en la que pudiéramos, digamos, intentar ver hasta qué punto podemos confluir los intereses que en muchas ocasiones son, digamos, contradictorios, ¿no? Pero entonces intentar establecer una agenda común, digamos, entre todos esos actores, ver en qué aspectos nos podemos poner de acuerdo e intentar tirar para adelante con ellos. Pero en cuanto a medidas, digamos, concretas, hay muchísimas cosas que se pueden hacer, depende mucho del contexto, pero por ejemplo, aquí en este país, en el Reino Unido, tienen la peor eficiencia energética en las construcciones, en las casas de las personas. Eso inmediatamente, todos estamos pasando unos fríos que nos morimos en nuestras casas. Y tenemos muy mal. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas que son, digamos, medidas, hay cosas que son tan evidentes que hay que mejorar, que yo creo que intentaría empezar por lo que se llama en inglés los low hanging fruits, ¿no? Las frutas que están ya casi caídas del árbol, para agarrarlas y empezar a tirar por ahí. La verdad es que llevas toda la razón. Ya con esta de verdad me despido. Se lo hacemos a todos nuestros invitados, pero me imagino cuál va a ser tu respuesta. ¿Será posible tu investigación, lo que estás haciendo actualmente en España, o no? Sinceramente, y con todo el dolor de mi corazón, no. Me lo temía. Y eso me el alma, porque, o sea, yo, si pudiera, yo me iba, ahora mismo estoy mirando por la ventana y no te puedo imaginar lo que llueve y la mala tiempo y la mala pinta que hace. Yo mañana me iba a Córdoba, pero es que yo tengo aquí unos recursos, no solamente, por supuesto que tengo contratos fijos desde el principio, que estoy muy cómoda, que cuando llegué me dieron 10.000 libras de investigación para que yo me las gaste, lo que sea, sin a discreción mía. O sea, el espíritu colaborativo, es que no puedo, se me parte el alma, pero es que estamos muy, muy, muy lejos. Lo imaginaba. Doctora Julia Martín Ortega, muchísimas gracias por compartir toda tu sabiduría con nosotros aquí en los micrófonos de Fase Experimental. Y nada, hemos descubierto que la economía y las ciencias medioambientales pueden ir juntas. Muchísimas gracias por tu investigación y por tu trabajo. Bueno, muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer y nada, me encanta la posibilidad de poder charlar con vosotros y comunicar mi investigación. Gracias. Gracias a ti, muchísimas gracias. Estáis escuchando En Fase Experimental, ciencia en español desde el Reino Unido. Continuáis escuchando En Fase Experimental ya esta última parte en la que ya nos vamos a despedir. Teresa quiere imitarme. Yo quiero imitarte, sí. Yo quiero convertirme en ti. Quiero ser tan buena como tú. Pero es que me estaba en la pausa, se ha puesto a imitarme y lo has hecho muy bien. Estás haciendo como los estudiantes cuando el profesor les regaña. No me regañes, Aarón. No, pero es que soy muy gracioso. A ver cómo lo has hecho. Estamos de vuelta después de la entrevista. Sí, lo has hecho muy bien, que sí, eso lo quería compartir un poco con vosotros. Ya, bueno. Pero bueno, hemos hablado con... Casting total. Hemos hablado con nuestra invitada, con la doctora Julia Martín Ortega, y le he mencionado a Donald Trump. Y yo pues lo voy a volver a traer otra vez y le voy a pedir a mi compañero y amiguísimo Carlos que me ponga la marcha imperial, porque vamos a volver a hablar de la ciencia en Star Wars. Nos gusta. Nos gusta. La otra semana nos dejamos unas pocas cosas en el tintero y nos han escrito millones y millones y millones de cartas de la galaxia muy lejana y nos han dicho que hablemos un poquito más de... Es que ciencia y ficción nos encanta. Ciencia y ficción nos gusta mucho. Pues hoy vamos a hablar un poco, vamos a empezar hablando de la fuerza. Chan, chan. De la fuerza esa que utiliza Darth Vader para estrangular gargantas y Luke Skywalker para coger su sable láser. Eso científicamente sería telequinesia, ¿no? Puede ser, ¿no? Bueno, lo veo muy claro esto cómo científicamente es, ¿no? No, el movimiento de objetos a distancia, comúnmente conocido como telequinesis o psicoquinesis, es uno de los argumentos favoritos de la parapsicología, los espectáculos de magia y el cine fantástico. La presunta habilidad de ejercer una especie de fuerza mental capaz de actuar sobre la materia se convirtió en objeto de estudio en los laboratorios desde comienzos del siglo XX. Dejando aparte a los casos de fraude deliberado, en 1984 el ejército de los Estados Unidos encargó a la Academia Nacional de las Ciencias la formación de un comité experto para investigar el potencial de ciertas técnicas, entre ellas la psicoquinesis. Dios mío, esto es como la película de los hombres que miraban a las cabras. Lo estaba pensando el amigo George Clooney ahí, sí, totalmente. No me lo puedo creer. Totalmente, pues es cierto. Pues hicieron esta investigación destinada a mejorar la capacidad humana. El comité examinó los datos recogidos durante más de un siglo
y en 1900... ¿Siglo? Esto lo he escrito yo mal. Durante todo ese tiempo, y en 1988 publicó sus conclusiones. Me lo he escrito mal y ya está, no hay problema. Las pruebas científicas no apoyan la existencia de la psicoquinesis, decía el informe revisado en 1990. Lo cierto es que la psicoquinesis violaría leyes fundamentales de la física, como la conservación de la cantidad de movimiento. Uno de los ejemplos. Uno de las cosas que viola. Porque claro. No hablemos de breve. Otro, vamos a hablar de velocidad. Y no tocino, sino de viajar en el hiperespacio. Cuando Han Solo le da el botón y el alcohol milenario hace... Me encanta esa perspectiva de las estrellas ahí toda... Que parece el salvapantallas de Windows, ¿te acuerdas? Total, qué grande. Que te ponías ahí delante del Windows 98 y estás como estaban las... Era precioso eso. No me sé la palabra. Las tuberías y ese. ¿No? Sí, yo era más dos. de ese. Yo era más de... Y te quedas ahí mirando como las tuberías... Efecto hipnótico de los salvapantallas. Trastorno obsesivo compulsivo en toda regla. Hablemos de viajar por el hiperespacio. En ninguna fantasía de la ciencia ficción faltan las naves capaces de volar a la velocidad de la luz o incluso más deprisa. No podría ser de otra manera, dado que nuestras naves espaciales reales tardarían como varios miles de años en desplazarse de un sistema solar a otro, lo que dificultaría bastante el desarrollo de una trama galáctica. Es posible que en el futuro se inventen motores que permitan alcanzar velocidades muy superiores a las actuales, pero si se trata de romper la barrera de la luz, el problema no es simplemente tecnológico. Según las leyes de la física, nada puede viajar más rápido que la luz, e incluso si fuera técnicamente posible diseñar propulsores capaces de acelerar una nave a velocidades ligeramente próximas a la luz, aparecerían ciertas consecuencias indeseables. Por ejemplo, la masa de la nave sería infinita. Ya está. Y hablando ya de vehículos, y ya con esto ya acabo, pues hablemos de algo que sí que tiene algo de ciencia y que yo creo que dentro de poco podríamos llegar a ver, que son los vehículos que flotan. En el cine fantástico pues es habitual que sea muy fácil vencer la gravedad sin esfuerzo aparente, y en Star Wars pues no iba a ser menos. Desde el vehículo de Luke Skywalker a la ciudad nube de Lando Calrissian, o las vainas de carreras, la amenaza fantasma, naves y vehículos de todo tipo se elevan sobre el suelo sin hélices o reactores. Por desgracia, la expresión popular de desafiar de la gravedad es sencillamente absurda. La gravedad es un enemigo muy tenaz, y en todos los mundos de Star Wars parece que la magnitud es similar a la terrestre. El vehículo de Luke recuerda la tecnología del colchón de aire que se emplea en los hovercraft, que sería lo más parecido que tenemos ahora. Por lo demás, los terrícolas seguimos utilizando el magnetismo para lograr que un tren levite sobre una vía sin tocarla, pero hacer lo mismo fuera de la vía, pues por ahora imposible. Pues nada, para flotar nos quedamos con los cepelines. Ya están probando cositas. Creo que Amazon y Google estaban empezando a investigar sobre el tema, y ya incluso en Arabia Saudí hubo una especie de experimento del primer taxi volador y ya empezó a lo loco. A lo loco nos vamos, Teresa Rayón. No, que se me ha hecho muy cortito. ¿Se te ha hecho corto? Pues nada, no te preocupes, porque dentro de 15 días vuelve en Fase Experimental. Nos gusta. Tu programa de ciencia, en radioxlondres.com. Y nada, Teresa, muchísimas gracias. Un placer, me ha encantado. Carlos Bricio, ya me puedes quitar la marcha imperial. Bueno, déjala puesta, Carlos, nuestro técnico maravilloso. También maravillosa es Ruth García, que está en la producción y nos consigue todas estas entrevistas maravillosas y fantásticas. Y el que os habla, vuestra voz de cabecera científica, Aarón del Campo. Y como cada 15 días, escucharnos, y como digo siempre, que la ciencia os acompañe. ¡Hasta pronto! Adiós. En Fase Experimental, todos los martes, jueves y sábados de 3:30 a 4 de la tarde.